Contienen los 5 libros de Moisés y un relato de Adán y Eva, nuestros primeros padres. También las profecías de los santos profetas. Sí. Y más. Miren, la genealogía de mis padres. Soy descendiente de José. Sí, el mismo José, hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto. El Espíritu me ha mostrado que estas planchas de bronce irán a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que son de mi simiente. Es la sabiduría del Señor que las tuviéramos. Son de gran valor para nosotros, por motivo de que podamos preservar los mandamientos del Señor para nuestros hijos. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo análisis profundo. Hoy tenemos por delante una exploración detallada que, la verdad, es verdaderamente asombrosa. Es, digamos, una historia que parece sacada de una película de suspenso antiguo, pero con consecuencias que llegan hasta nuestros días. Totalmente. Y qué bueno estar aquí para desglosarlo. Para quienes nos escuchan, traten de imaginar este escenario por un momento. Una familia entera acaba de arriesgar absolutamente todo lo que tiene. Sí, su vida entera. Exacto. Han dejado atrás su riqueza, su estatus social, su hogar súper cómodo en la ciudad. Han estado caminando por un desierto implacable, lidiando con un calor extremo, con la sed. O sea, condiciones extremas de supervivencia. Y como si eso no fuera suficiente, algunos de los hijos casi pierden la vida en una misión increíblemente peligrosa de regreso a la ciudad. ¿Y todo este sacrificio para qué? Esa es la gran pregunta. Pues para obtener un registro sagrado. Un tesoro que no está hecho de oro o de joyas, sino de conocimiento puro. Hoy vamos a descubrir la maravilla de lo que ocurra cuando, por fin, después de toda esta tensión y peligro, logran abrir ese tesoro. Es el clímax de esta primera gran prueba de la historia. Así es. Pero antes de abrir esas páginas de metal, creo que vale la pena pensar en el estado emocional de la familia. Ajá, el contexto. En nuestra sesión pasada analizamos el momento en que los hijos regresan vivos. Y para contextualizar a quienes nos escuchan, debemos recordar lo siguiente. Y cito textual. Para Saría, sentirse consolada por las palabras de su esposo y por el regreso de sus hijos, no fue simplemente una resignación de que todo estaría bien y de que su esposo había tenido razón todo el tiempo. Más bien, fue un empoderamiento espiritual, y sus palabras son un testimonio magistral de que ella realmente sabía. Fíjate que esa atmósfera es fundamental para entender lo que sucede justo a continuación. Ese empoderamiento espiritual de Saría y el enorme alivio de ver a sus hijos a salvo prepararon el escenario perfecto para el momento de revelación que experimentaría toda la familia. La misión de este análisis profundo es sumergirnos directamente en las Escrituras, específicamente en el primer libro de Nefi, capítulo 5, versículos del 10 al 16. Vamos a descubrir qué había exactamente en esas misteriosas planchas de bronce por las que arriesgaron la vida. Y cómo el contenido de esos registros reescribe por completo nuestra comprensión de la historia antigua, ¿no? Exactamente. Es un documento que cambia paradigmas. Bueno, analicemos esto con calma, porque la imagen mental es poderosísima. Los hijos acaban de regresar, la tensión casi paralizante de la madre se ha transformado en un testimonio súper vibrante. Ajá. Y entonces el patriarca de la familia, Ley, finalmente se sienta en su tienda a ver qué fue exactamente lo que consiguieron. El momento de la verdad. Sí, el momento de la verdad. Si miramos las escrituras, los versículos 10, 11 y 12 del capítulo 5 nos describen este momento exacto. Leo textual. 10. Y después de haber dado gracias al Dios de Israel, mi padre Ley tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los examinó desde el principio. 11.
y vio que contenían los 5 libros de Moisés, los cuales relataban la historia de la creación del mundo y también de Adán y Eva, nuestros primeros padres. 12, y asimismo la historia de los judíos, desde su principio, aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Hay una riqueza enorme en la elección de las palabras de ese pasaje, particularmente en el versículo 10. Dice que los examinó. Detengámonos ahí un segundo. Existe una diferencia abismal entre simplemente leer algo y examinar, o como se traduce en otras partes de las Escrituras, escudriñar. Claro, no es solo pasar los ojos por el texto. Para nada. Las Escrituras son de poco valor a menos que sean escudriñadas. Por supuesto, son útiles y son leídas de manera superficial. Te dan una idea general. Pero el término examinar implica algo totalmente diferente. Significa buscar un significado personal profundo, detenerse a entender el contexto, internalizar los principios. Y encontrar resolución a los conflictos internos, ¿verdad? Exacto. Es un esfuerzo activo, casi como si fuera un trabajo de excavación espiritual. Me llama muchísimo la atención esa palabra, escudriñar. Porque si lo comparamos con otras enseñanzas en las palabras de los profetas, es un mandato súper constante. El Señor nunca parece pedir que simplemente leamos por encima. No, siempre pide más profundidad. Sí. Si miramos el libro de Mosía, por ejemplo, o en 3 Nefi, siempre se ordena escudriñar diligentemente. Y el resultado de hacer ese trabajo de excavación, como mencionas, es fascinante. Pensemos en los hijos de Mosía. Después de escudriñar diligentemente, se describe que se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad. Se convierte en una transformación real, no solo en retención de datos históricos. Y esa es precisamente la transformación que Ley estaba experimentando en su tienda al pasar esas pesadas hojas de metal. Estaba internalizando su propia historia. Y esto nos lleva a evaluar la magnitud física e histórica de lo que tenía frente a él. ¡Wow! Sí. Basándonos en lo que enseñan las palabras de los profetas, el contenido de estas planchas es sencillamente monumental. Estamos hablando del Pentateuco, es decir, los 5 libros de Moisés o la Torá. También contenían toda la historia judía desde la creación hasta ese momento, y las profecías hasta contemporáneos como Jeremías. Es que, para dimensionar realmente el alcance de este tesoro, quiero compartir una descripción bien detallada que encontramos en Lo que el Señor enseña sobre estos anales. Escuchen esto. Estas planchas de bronce contenían las profecías de todos los santos profetas desde el principio, desde los días de Adán, por lo que deberían estar las profecías de Enoc, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José en Egipto, Elías. Profecías de Isaías y muchos otros de los santos profetas estaban contenidas en estas planchas de bronce. Es una lista impresionante. Sí, espera. Al escuchar esa lista de profetas, desde Adán hasta Elías e Isaías, me doy cuenta de que estamos hablando de algo inmenso. Sí, sin duda. Y eso me lleva a un punto que resulta ser un verdadero momento de asombro para nuestra audiencia. Si tomamos todo ese contenido de las planchas de bronce que Nefi trajo de Jerusalén, resulta que contienen más de la palabra del Señor en ese mismo periodo histórico que lo que hace nuestro presente Antiguo Testamento. Así es. Eran más grandes que el Antiguo Testamento que tenemos hoy en día. Eso cambia por completo la idea que uno tiene de unas cuantas láminas de metal. Era una biblioteca portátil entera. Es un cambio de paradigma total. Representaban un cuerpo mucho más vasto de literatura sagrada. Las planchas contenían registros de profetas que para el mundo actual estarían completamente perdidos en la oscuridad del tiempo si no fuera por estas menciones. Ajá, profetas que ya no figuran en nuestra Biblia. Exacto. Estamos hablando de figuras como Zenox, Zenós y Nehum. Estos fueron profetas antiguos que enseñaron con una claridad asombrosa acerca de un Mesías que vendría, pero sus palabras ya no se encuentran en la Biblia que el mundo conoce hoy. Pero eso plantea un interrogante enorme. Si estos registros provienen de la misma región y de la misma época, ¿cómo es que estas planchas tenían libros y profetas que no sobrevivieron en nuestro Antiguo Testamento? ¿De dónde salieron esos registros adicionales? Esa es la pregunta clave. Y para entender ese misterio tenemos que sumergirnos un poco en la geopolítica antigua. Aquí es donde la teoría de un investigador muy reconocido, John L. Sorenson, arroja mucha luz al asunto.
A ver, cuéntanos. Él plantea que las planchas de bronce podrían tener su origen específicamente en las tribus del norte. Para quienes nos escuchan y quizá no tengan fresco el mapa del antiguo Israel, la nación estaba dividida en dos. Sí, el reino del norte y el del sur. Correcto. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Aproximadamente en el año 721 a.C., que es más de un siglo antes de la historia de Ley, el reino del norte sufrió una invasión devastadora por parte del imperio asirio. Una conquista brutal. Así es. Fue saqueado y sus tribus fueron dispersadas. Ahora bien, el Antiguo Testamento que tenemos hoy es, casi en su totalidad, un documento preservado por el reino del sur, por Judá. Claro. Entonces, esta teoría de Sorensen explica lógicamente por qué las planchas contienen libros y profetas del norte. Eran enseñanzas que la comunidad de Jerusalén en el sur probablemente nunca registró o preservó en sus propios archivos. O sea que, para que nuestra audiencia lo visualice mejor, es como cuando un país sufre una invasión repentina y los refugiados huyen desesperadamente hacia la capital del país vecino del sur, llevando consigo lo más valioso que tienen. Sus registros sagrados. Exacto. Su historia, sus libros. Y esos registros del norte se siguieron guardando y actualizando en Jerusalén hasta llegar a los días del rey Sedequías. Es un documento vivo, un archivo de sobrevivientes. Una preservación milagrosa en medio del caos. Totalmente. Y lo fascinante es que el viaje de estos registros no terminó en Jerusalén, cruzaron océanos. Y esto genera una conexión continental que históricamente ha dejado a muchos académicos seculares rascándose la cabeza. Sí, un verdadero dolor de cabeza para la historia secular. ¿Cómo es posible que diversas culturas indígenas a lo largo de América conocieran variaciones de las historias de la creación o del diluvio muchísimo antes de que Cristóbal Colón llegara o de que los sacerdotes católicos aparecieran con sus Biblias? Es que ese es uno de los grandes enigmas de la historia antigua de las Américas. Durante siglos, los investigadores seculares notaron que los grupos de indios americanos poseían tradiciones orales y mitologías precolombinas que tenían un parecido innegable con los relatos bíblicos del Génesis. Sí, coincidencias que no se podían ignorar. Exacto, pero no tenían un marco lógico para explicar la transmisión de ese conocimiento. La resolución a este enigma histórico se encuentra justamente en la naturaleza de estas planchas. El simple hecho de que las planchas de bronce contuvieran los 5 libros de Moisés explicaría de manera directa por qué estas historias bíblicas fundamentales eran conocidas por los grupos indígenas americanos milenios antes de la conquista europea. Es asombroso cómo la historia secular choca de frente y respalda lo que el Señor enseña a través de estos registros. Un ejemplo fenomenal de esto es el trabajo de Lord Kingsborough. ¿Ah, sí? El anticuario británico. Ese mismo, un anticuario del siglo XIX. Él dedicó gran parte de su vida y fortuna a recopilar documentos mesoamericanos. Y en el volumen 4 de su inmensa obra, Antigüedades de México, llega a una conclusión impactante. Al estudiar estas tradiciones, afirma que las coincidencias son tan fuertes y tan específicas que justifican plenamente la conclusión de que los indígenas, en un largo periodo anterior a la llegada de los españoles, ya estaban familiarizados con parte del Antiguo Testamento. Es una afirmación contundente. Y todo esto encaja a la perfección con el viaje de la familia de Ley, llevando consigo esa biblioteca de bronce. Así es. Proporciona una explicación súper elegante a un misterio histórico muy complejo. Pero, volviendo a la tienda de Ley allá en el desierto, el descubrimiento al examinar las planchas no se trató solo de encontrar la historia del mundo, la creación o grandes profecías globales. Hubo un descubrimiento profundamente íntimo. Algo más personal. Sí. Fue un hallazgo que forjó la identidad misma de esta familia en medio de su exilio. Para apreciar el impacto de ese momento, miremos lo que dice el versículo 16 del capítulo 5. Dice: Así fue que mi padre, Ley, descubrió la genealogía de sus antepasados. Y Labán también era descendiente de José, por lo que él y sus padres habían llevado los anales. Y este es un detalle en el que debemos hacer muchísimo énfasis. El versículo 16 deja sumamente claro que Ley no sabía de qué tribu era hasta que buscó su propia genealogía en las planchas de bronce. Es una locura pensar en eso. Pensemos en la magnitud de esto. Ley era un líder espiritual, un hombre sumamente devoto, pero sufría de una especie de amnesia generacional.
no tenía ni idea de a qué linaje pertenecía realmente. Claro, le faltaba esa pieza de su propia historia. Las planchas no solo le dieron información histórica mundial, le devolvieron su identidad personal. Y al escudriñar, como nos aclaran las palabras de los profetas, descubre que era descendiente directo de Manasés, el hijo de aquel José que fue vendido a Egipto. Pero al descubrir eso, surge un rompecabezas histórico genuino. Si Ley descubre que es de la tribu de Manasés, sabemos que esa tribu pertenecía originalmente al Reino del Norte, aquel que fue destruido por los asirios, como nos contabas hace un momento. Así es. Entonces, ¿por qué Ley y su familia estaban viviendo cómodamente en Jerusalén, que era el corazón del Reino del Sur? ¿Cómo terminaron viviendo allí si su tribu de origen había sido arrasada y dispersada más de un siglo antes? Esa es una interrogante brillante que la misma historia bíblica nos ayuda a responder. A ver, si los antepasados de Ley se hubieran quedado en sus tierras en el norte, habrían sido llevados cautivos por los asirios en el año 721 a.C. y habrían pasado a ser parte de lo que conocemos como las tribus perdidas. Sin embargo, sabemos que un remanente logró escapar. Muchos descendientes de Manasés y Efraín huyeron hacia el sur como refugiados y se establecieron en Jerusalén, integrándose por completo al reino de Judá. De hecho, si consultamos 1 Crónicas capítulo 9 versículo 3, vemos que se documenta específicamente que en Jerusalén habitaron no solo los hijos de Judá y Benjamín, sino también de los hijos de Efraín y Manasés. ¡Qué interesante! Sí. Con el peso de las generaciones, estas familias del norte se asimilaron tanto a la cultura y la política del sur, que pasaron a ser considerados judíos por el mundo que los rodeaba. Ley era cultural y políticamente judío, vivía en Jerusalén, pero su ADN ancestral, su verdadero linaje, era de Manasés. ¡Qué manera tan fascinante de armar el rompecabezas histórico! Y esto debió haber provocado un cambio súper profundo en la mente de la familia. Al descubrir que descendían de José de Egipto, de repente su propia situación de exilio cobra un sentido totalmente nuevo. Totalmente. Cambia la perspectiva. Hay un paralelismo tan poderoso aquí que no pasa desapercibido. Así como el Dios de Israel libró a los descendientes de José del cautiverio en Egipto en la antigüedad, preservándolos del hambre y la muerte, ahora, en su propia época, ese mismo Dios estaba preservando a la familia de Ley, sacándolos de Jerusalén justo antes de que fuera sitiada y destruida. Es un ciclo divino. Sí, las planchas conectaron a esta pequeña familia directamente con el éxodo original. Su viaje por el desierto ya no era simplemente un escape por supervivencia, se transformó en la repetición de una travesía sagrada. Esa es la maravilla de descubrir quién eres realmente a través de escudriñar los registros. Les otorgó un propósito a su sufrimiento. Y esto nos lleva a considerar el destino a largo plazo de estas planchas de bronce. Porque no terminaba ahí la historia. Para nada. Todo este esfuerzo, toda esta preservación, no era únicamente para el beneficio de Ley en ese momento específico. Había un propósito mucho más amplio y un milagro de preservación asombroso en juego. Si analizamos la visión profética sobre estos anales, basándonos en lo que han enseñado líderes y profetas como Bruce R. McConkie y Orson Pratt, el destino de este registro era verdaderamente continental. Su alcance iba a ser inmenso. La promesa profética era que estas planchas de bronce irían a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que fueran de la simiente de Ley. Su propósito era llevar luz a millones de personas a lo largo de incontables generaciones futuras. Pero para que esa promesa se cumpliera, se requería una intervención divina sobre la materia misma. Pensemos un poco en la ciencia de los metales. El bronce es una aleación que cuando está expuesta a los elementos, a la humedad y al paso de los siglos, de forma natural se corroe. Claro, se oxida. Se oxida y eventualmente se desmorona. Sin embargo, Dios realizó un milagro físico continuo sobre estas planchas para asegurar que el tiempo no las empañara ni las destruyera. Fueron preservadas divinamente a través de guerras, migraciones y siglos de oscuridad. ¿Para qué? Para que finalmente salieran a la luz, fueran traducidas por el poder de Dios mediante el Urim y Tumim. Y llevaran todo este conocimiento sagrado a las multitudes, extendiéndose desde las regiones del norte hasta los rincones más profundos de América del Sur. Es increíble pensar en ese nivel de cuidado meticuloso, desafiando las leyes mismas de la naturaleza para asegurar que la verdad no se perdiera.
Y todo este análisis sobre el desierto, la búsqueda de identidad y el escudriñar nos invita a mirar nuestra propia realidad. Así es. Al igual que Ley y su familia estaban atravesando un desierto literal, lleno de peligros y necesitados de una brújula constante, nuestra vida terrenal es nuestro propio desierto. Atravesamos nuestras propias sequías emocionales, crisis de identidad y momentos donde a veces no sabemos hacia dónde dar el siguiente paso. Todos pasamos por ahí. Sí. El acto de escudriñar las escrituras, no solo leerlas pasivamente, sino examinarlas como lo hizo Ley, es lo que nos llena del Espíritu del Señor. Nos devuelve nuestra identidad y nos da esa fuerza y fe necesarias para guardar sus mandamientos y seguir avanzando hacia nuestra propia tierra prometida. Esa aplicación personal es el verdadero tesoro de esta historia. Y para concluir nuestra exploración de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador, algo para masticar y reflexionar profundamente en casa. A ver, adelante. Si un solo conjunto de planchas de bronce contenía tantos profetas, historias y revelaciones que se habían perdido para la historia moderna, ¿cuánta más luz y verdad antigua sigue ahí afuera, esperando ser descubierta en el mundo, capaz de unir finalmente la historia fragmentada de la humanidad? Wow, esa es una pregunta que realmente nos deja con unas ganas inmensas de seguir buscando e investigando. Qué viaje tan revelador hemos tenido en esta sesión. A todos los que nos acompañan en este análisis profundo, les invitamos con muchísimo entusiasmo a suscribirse al canal Fe en Cada Paso. Dejen sus comentarios sobre lo que más les sorprendió hoy y, por supuesto, compartan este material con otros. Nos encontramos en nuestra próxima exploración detallada.